Imagina un amor tan poderoso que desafía incluso a la muerte. Una traición capaz de sacudir el orden del cosmos. Y una búsqueda tan intensa que terminó moldeando las creencias de todo un imperio. Esta no es solo una historia antigua. Es uno de los mitos más influyentes de toda la civilización egipcia. Pero hay muchas preguntas que rodean este relato. ¿Por qué esta historia fue grabada en los templos y tumbas de los faraones más poderosos de Egipto? ¿Cómo es posible que el culto a una sola diosa creciera desde pequeños santuarios casi olvidados en el delta del Nilo hasta templos que se extendían por todo el Imperio Romano? ¿Por qué el mito de Isis continúa fascinando a personas de culturas y épocas completamente diferentes? Y hay una pregunta aún más extraña. ¿Qué ocurrió realmente con el cuerpo de Osiris? En este video exploraremos estas preguntas y muchas más. Bienvenidos a los misterios de la mitología. Hoy descubriremos la historia de Isis, una de las diosas más poderosas y enigmáticas del antiguo Egipto. El origen de la diosa Isis. Isis, conocida en el antiguo idioma egipcio como Aset, aparece por primera vez en el famoso mito de la creación de Heliópolis. Era hija de Heb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Pero su historia no comenzó entre templos grandiosos ni en los monumentos que hoy admiramos. Al principio, Isis era una figura bastante modesta dentro del panteón egipcio. Su nombre apenas aparecía en los registros más antiguos. Era una diosa mencionada solo ocasionalmente, casi como un susurro entre las antiguas tradiciones. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en una región muy especial: el fértil delta del Nilo. Este territorio, lleno de vida, vegetación y ríos que serpenteaban entre los campos, parece haber sido el lugar donde surgieron las primeras comunidades que veneraban a Isis. Su nombre tenía un significado muy particular. Isis significa literalmente trono. Y esta palabra no era solo simbólica. En las representaciones antiguas, la diosa siempre aparecía con un tocado en forma de trono sobre la cabeza. Este símbolo reflejaba su conexión directa con el poder real. Algunos historiadores, como Kurt Sethe y Henry Frankfurt, han sugerido que Isis no solo representaba el trono, sino que personificaba la autoridad divina que legitimaba a los reyes de Egipto. Era la fuerza sagrada que permitía a los faraones gobernar. Pero su influencia no se detuvo en las orillas del Nilo. Con el paso de los siglos, el culto a Isis comenzó a expandirse más allá de Egipto. Primero hacia Grecia, después hacia Roma, y finalmente por todo el Mediterráneo. Su nombre se transformó. De Aset pasó a ser conocida como Isis. Y con ese nuevo nombre, su figura evolucionó desde una deidad local relativamente discreta hasta convertirse en una de las diosas más veneradas del mundo antiguo. Pero aún queda una gran pregunta. ¿Cómo logró esta diosa, que alguna vez fue casi desconocida, convertirse en una de las divinidades más influyentes de la historia? Para entenderlo, debemos adentrarnos en una de las historias más poderosas de toda la mitología egipcia: la historia de Osiris, Isis y Set. Una historia que comienza en el corazón del delta del Nilo. El nacimiento de los dioses. En los tiempos más antiguos, antes de que el desierto se asentara y Egipto tomara su forma definitiva, el mundo era gobernado por los dioses. Entre ellos estaban Heb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Su unión mantenía el equilibrio del universo. Pero cuando Nut quedó embarazada, ocurrió algo inesperado. El poderoso dios del sol, Ra, el rey de los dioses, se enfureció. Ra había escuchado una profecía pronunciada por Tot, el dios de la sabiduría, la luna y el conocimiento.
La profecía decía que uno de los hijos de Nut nacería para convertirse en un gran gobernante. Un gobernante tan poderoso que algún día podría desafiar la autoridad del propio Ra. Temiendo perder su poder y quizás incluso su posición como rey de los dioses, Ra tomó una decisión drástica. Decretó que Nut no podría dar a luz en ningún día del año. En ese momento, el calendario egipcio tenía 360 días, y el decreto de Ra parecía absoluto. Si Nut no podía dar a luz en ningún día del año, entonces sus hijos nunca podrían nacer. Pero Nut no estaba sola. Buscó la ayuda del dios Tot. El dios de la sabiduría ideó un plan brillante. Tot desafió a Khonsu, el dios de la luna, a un juego de azar. La apuesta era la luz de la luna. Después de varias partidas, Tot logró ganar una pequeña porción de la luz lunar. Con esa luz creó 5 días adicionales, 5 días que no pertenecían al calendario original de Ra, y por lo tanto estaban fuera de su decreto. Estos días se conocieron como los días epagómenos, o días intercalados. Durante esos 5 días especiales, Nut finalmente pudo dar a luz. Así nacieron sus hijos, Osiris, Set, Isis y Neftis. Según algunas versiones del mito, estos dioses nacieron en pares, y desde antes de venir al mundo, Isis y Osiris ya estaban destinados el uno al otro. Osiris, como el primogénito, se convirtió en el gobernante de la tierra. Representaba el orden, la fertilidad, la civilización. Se decía que enseñó a los humanos a cultivar la tierra, crear leyes, practicar la religión y construir una sociedad organizada. Pero su hermano menor, Set, representaba algo muy diferente. Set era el dios del caos, de las tormentas, de la violencia, de la guerra. Mientras Osiris representaba el orden, Set representaba todo lo contrario. Su corazón era como el desierto que gobernaba, árido, despiadado y lleno de tormentas. Y en lo más profundo de ese corazón crecía una ambición peligrosa. Set deseaba el trono. Consumido por la envidia, comenzó a planear una traición que cambiaría el destino de los dioses. La traición de Set. Un día, Set organizó un gran banquete. Invitó a todos los dioses y nobles del reino. La celebración parecía alegre y llena de música, vino y risas. Pero Set tenía preparado algo especial. Durante la fiesta, presentó un objeto extraordinario, un hermoso cofre tallado, decorado con oro y piedras preciosas. Era una obra de arte. Set anunció que aquel cofre sería regalado a quien lograra encajar perfectamente dentro de él. Los dioses comenzaron a intentarlo uno tras otro, pero ninguno cabía. El cofre parecía demasiado pequeño, hasta que llegó el turno de Osiris. Cuando el dios se recostó dentro del cofre, encajó perfectamente, porque el cofre había sido construido exactamente con sus medidas. En ese instante, Set cerró la tapa de golpe. Sus aliados sellaron el cofre con plomo, y antes de que Osiris pudiera escapar, lo arrojaron al río Nilo. Así comenzó una de las traiciones más famosas de la mitología. Con Osiris desaparecido, Set proclamó que ahora era el nuevo gobernante del mundo. El viaje de Osiris. El cofre que contenía el cuerpo de Osiris flotó durante días por el río. Las aguas del Nilo lo llevaron lejos de Egipto. Finalmente llegó a las costas de Biblos, una antigua ciudad del Mediterráneo. Allí ocurrió algo extraño. El cofre quedó atrapado entre las raíces de un árbol de tamarisco. Con el tiempo, el árbol creció alrededor del cofre. Su tronco lo envolvió completamente. Sin saber que dentro se encontraba el cuerpo de un dios, el rey de Biblos mandó cortar el árbol. El tronco fue utilizado como columna en su palacio. Y así, el cuerpo de Osiris quedó oculto dentro de aquella estructura. En la tradición egipcia, esta columna llegó a ser conocida como el Yed, símbolo de estabilidad y fuerza. Muchos estudiosos creen que este símbolo pudo inspirar incluso la forma de los antiguos sarcófagos.
La búsqueda de Isis. Cuando Isis descubrió lo que había sucedido con su esposo, su dolor fue inmenso. Pero su tristeza pronto se transformó en determinación. Juró que encontraría el cuerpo de Osiris y que pondría fin al reinado de Set. Comenzó entonces un viaje largo y peligroso. Un viaje que, según muchas tradiciones, inspiraría los rituales funerarios del antiguo Egipto. Isis no estaba sola. Su hermana Neftis la acompañó. Juntas recorrieron el mundo, a veces tomando la forma de halcones, sobrevolando las tierras en busca de pistas. Preguntaron a dioses, humanos y espíritus. Buscaron en ciudades, templos y desiertos. Finalmente, un grupo de niños les habló de un extraño árbol en el reino de Biblos, un árbol que había sido convertido en columna dentro del palacio. Isis comprendió inmediatamente que aquel debía ser el lugar. Isis en el palacio de Biblos. Para poder entrar al palacio sin levantar sospechas, Isis adoptó una forma humana. Se presentó como una simple mujer, una sirvienta. Con el tiempo, logró ganarse la confianza de la reina. Pronto se convirtió en la nodriza del príncipe real. Pero Isis no era una simple cuidadora. Cada noche realizaba un extraño ritual. Tomaba al pequeño príncipe y lo colocaba sobre una llama sagrada, no para dañarlo, sino para purificar su cuerpo y darle la fuerza de los dioses. Era un ritual secreto, un acto de magia divina. Pero una noche, el rey entró inesperadamente en la habitación. Al ver a su hijo rodeado de fuego, se llenó de terror. Pensó que la mujer intentaba matarlo. En ese momento, Isis reveló su verdadera naturaleza. El rey, aterrorizado y lleno de respeto, prometió concederle cualquier deseo si salvaba al niño. Isis sabía exactamente lo que quería. Pidió la columna del palacio, la que contenía el árbol, y dentro de ese árbol, el cuerpo de Osiris. El regreso a Egipto. Isis tomó el cofre que contenía a su esposo. Lo llevó de regreso a Egipto y lo escondió entre los densos juncos del río Nilo. Necesitaba tiempo para encontrar una manera de devolverle la vida. Pero Set descubrió lo que había sucedido, y su furia fue terrible. Encontró el cuerpo de Osiris, y en un acto de odio absoluto, lo despedazó en 14 partes. Luego dispersó esos fragmentos por todo Egipto. Creía que así Isis jamás podría reconstruirlo. Pero Set había subestimado el poder de una diosa. Isis no se rindió. Una vez más emprendió su búsqueda. Recorrió todo Egipto, desiertos, templos, ciudades, riberas del Nilo. Poco a poco fue encontrando cada una de las partes del cuerpo de Osiris. Cada pieza devolvía un poco de esperanza, porque Isis estaba decidida a hacer algo que nadie había logrado antes: devolver la vida a un dios muerto. Y con cada parte encontrada, la leyenda de Isis se volvía aún más poderosa. Isis continuó su búsqueda sin rendirse. Uno por uno fue encontrando los fragmentos del cuerpo de Osiris. Con cada pieza recuperada, realizaba antiguos rituales sagrados. Rituales que más tarde se convertirían en la base de las prácticas de momificación del antiguo Egipto, el proceso sagrado que preparaba a los muertos para la vida eterna. Pero durante su búsqueda ocurrió algo inesperado. Había un fragmento que Isis no podía encontrar. El cuerpo de Osiris estaba incompleto. Una de sus partes había desaparecido para siempre. Según el mito, el falo de Osiris cayó en las aguas del Nilo y fue devorado por un pez. Era el único fragmento que Isis jamás logró recuperar. Pero Isis no era una diosa cualquiera. Era la maestra de la magia divina. En un acto de poder extraordinario, creó una nueva parte del cuerpo de Osiris, hecha de oro puro. El oro, en la tradición egipcia, era el metal de los dioses, un símbolo de eternidad, poder y vida divina. Este acto no solo fue un gesto de restauración, fue un acto de creación sagrada, porque al reconstruir el cuerpo de Osiris, Isis no solo buscaba devolverlo a la vida,
también aseguraba la continuidad del orden cósmico. A través de su magia, Isis logró algo que parecía imposible. Resucitó a Osiris, no para que volviera a gobernar el mundo de los vivos, sino para darle tiempo suficiente para concebir un heredero. De esa unión sagrada nació Horus. Pero el peligro aún no había terminado. Set seguía gobernando, y si descubría la existencia del hijo de Osiris, intentaría destruirlo. Por eso, Isis huyó hacia los pantanos ocultos del delta del Nilo. Allí, en secreto, protegió y crió a su hijo, lejos de la mirada de Set. Horus creció en la sombra, bajo la protección de su madre, y algún día estaría destinado a enfrentarse al dios del caos. La lucha entre Horus y Set se convertiría en uno de los símbolos más importantes de la mitología egipcia. Representaba la eterna batalla entre orden y caos, entre la justicia y la destrucción. Pero el papel de Osiris también había cambiado para siempre. Cuando Isis lo devolvió a la vida, no lo trajo de regreso al mundo de los vivos. En cambio, Osiris se convirtió en el gobernante de Duat, el reino del más allá, el lugar donde viajaban las almas después de la muerte. Allí se transformó en el juez de los muertos, el dios que decidiría el destino de cada alma. Así, el mito de Isis y Osiris no era solo una historia de amor y traición. Era una explicación profunda del mayor misterio que enfrentaban los antiguos egipcios: la muerte. El mensaje del mito era claro. La muerte no era el final, era solo una puerta hacia una nueva existencia. Y gracias al poder, la inteligencia y la devoción de Isis, la vida podía vencer incluso a la muerte. Pero la historia de Isis no es solo una historia de amor y magia. También es una historia de protección, sacrificio y lealtad absoluta. Después de devolver la vida a Osiris el tiempo suficiente para concebir a su hijo, Isis sabía que el peligro no había terminado. Set seguía gobernando, y el dios del caos no se detendría ante nada para eliminar al heredero de Osiris. Por eso Isis se escondió en los pantanos del delta del Nilo, un lugar salvaje, lleno de juncos, aguas oscuras y criaturas ocultas entre la vegetación. Allí se transformó en el juez de los muertos, el dios que decidiría el destino de cada alma. Así, el mito de Isis y Osiris no era solo una historia de amor y traición, era una explicación profunda del mayor misterio que enfrentaban los antiguos egipcios: la muerte. El mensaje del mito era claro: la muerte no era el final, era solo una puerta hacia una nueva existencia. Y gracias al poder, la inteligencia y la devoción de Isis, la vida podía vencer incluso a la muerte. Pero la historia de Isis no es solo una historia de amor y magia. También es una historia de protección, sacrificio y lealtad absoluta. Después de devolver la vida a Osiris el tiempo suficiente para concebir a su hijo, Isis sabía que el peligro no había terminado. Set seguía gobernando, y el dios del caos no se detendría ante nada para eliminar al heredero de Osiris. Por eso Isis se escondió en los pantanos del delta del Nilo, un lugar salvaje, lleno de juncos, aguas oscuras y criaturas ocultas entre la vegetación. Allí crió a su hijo, Horus, lejos de los ojos de Set. Ese refugio secreto se convirtió en el santuario donde el joven dios crecería. Bajo la guía de su madre, Horus aprendió sabiduría, fuerza y paciencia. Algún día reclamaría el trono que le pertenecía por derecho, pero hasta entonces Isis debía protegerlo. El mito de los 7 escorpiones. Entre las historias menos conocidas de Isis, existe una leyenda fascinante conocida como la historia de los 7 escorpiones. Mientras Isis permanecía oculta con su hijo, debía evitar llamar la atención. Por esa razón, decidió no usar abiertamente sus poderes divinos. Pero aún sin invocar su magia, no estaba sola. La diosa Serket, protectora contra los venenos y las criaturas peligrosas, envió 7 escorpiones para custodiarla. Estas criaturas no eran simples animales, eran guardianes sagrados.
compañeros silenciosos que vigilaban cada paso de Isis mientras viajaba por un mundo lleno de amenazas. Los 7 escorpiones se llamaban Tefen, Befen, Mestet, Mestetef, Petet, Tetet y Matet. Siempre caminaban junto a ella, protegiendo a la diosa y al pequeño Horus de cualquier peligro. La noche en el pueblo. Una noche, cuando el sol comenzaba a desaparecer tras el horizonte del desierto y el cielo se teñía de rojo y púrpura, Isis abandonó los pantanos. Disfrazada como una simple mujer mortal, llegó a un pequeño pueblo en busca de comida y refugio. Llevaba a su hijo en brazos, y los escorpiones caminaban silenciosamente detrás de ella. La primera casa a la que se acercó era una gran mansión, un hogar amplio y elegante que pertenecía a una mujer rica del pueblo. Isis llamó a la puerta. Cuando la mujer abrió, vio a una desconocida con ropa gastada, seguida por 7 escorpiones. Sin escuchar palabra alguna, la mujer frunció el rostro con desprecio. «Vete de aquí», gritó, y cerró la puerta con violencia. Isis no respondió, simplemente continuó caminando por el pueblo. Finalmente llegó a una pequeña casa humilde. Allí vivía una mujer pobre. Ella tenía muy poco, pero cuando vio a la viajera cansada con un niño en brazos, sintió compasión. Sin dudarlo, la invitó a entrar. Le ofreció un poco de comida y un simple lecho de paja para descansar. Esa noche, Isis y Horus durmieron bajo su techo, pero los escorpiones no olvidaron lo que había ocurrido. La venganza de los escorpiones. Los guardianes estaban enfurecidos. La mujer rica había rechazado y humillado a su diosa, y decidieron vengarse. Los 7 escorpiones se reunieron silenciosamente. Uno por uno entregaron su veneno. Todo ese poder mortal fue concentrado en un solo escorpión, Tefen. Mientras los otros 6 permanecían vigilando la casa donde dormían Isis y Horus, Tefen se deslizó hacia la mansión. Entró en la casa y encontró al hijo de la mujer rica durmiendo profundamente. Entonces lo picó. El veneno era terrible. La casa pronto se llenó de gritos. La compasión de Isis. En mitad de la noche, Isis despertó. Escuchó los lamentos que venían desde el pueblo. Salió al exterior y allí vio a la mujer que la había rechazado horas antes. La mujer corría desesperada por las calles, sosteniendo a su hijo en brazos. El niño estaba muriendo. Ella suplicaba ayuda, pedía que alguien salvara a su hijo, pero nadie sabía qué hacer. Isis comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Y aunque la mujer había sido cruel con ella, Isis no sintió odio, sintió compasión. Porque Isis no solo era la diosa de la magia, también era la diosa de la protección y la misericordia. Entonces se acercó, tomó al niño y comenzó a pronunciar un poderoso hechizo de sanación. Un hechizo tan fuerte que incluso el veneno de los 7 escorpiones no pudo resistirlo. Poco a poco el niño comenzó a respirar de nuevo. La vida regresó a su cuerpo. La mujer cayó de rodillas ante Isis llena de gratitud. En ese momento comprendió que la mujer que había rechazado no era una mendiga, sino una diosa. Este mito muestra una de las cualidades más importantes de Isis. A pesar de tener el poder para destruir, ella eligió salvar. Por eso, durante miles de años, Isis fue venerada no solo como una diosa poderosa, sino como la gran protectora de la humanidad. Cuando Isis comprendió lo que habían hecho sus escorpiones, salió rápidamente a la calle. Sabía que algo terrible había ocurrido. También sabía que si revelaba su verdadera naturaleza y utilizaba su magia, corría el riesgo de que Set descubriera su escondite. Y si Set encontraba a Horus, el heredero de Osiris estaría en grave peligro. Pero al ver al niño moribundo en brazos de su madre, Isis tomó una decisión. Adoptó su forma divina, tomó al niño en sus brazos y comenzó a pronunciar un poderoso hechizo de sanación. Sus palabras resonaron en la noche como un antiguo canto mágico. «Oh veneno de Tefen, sal de su cuerpo y cae sobre la tierra. Veneno de Befen,
no avances más y cae sobre la tierra. Yo soy Isis, la gran hechicera, la que conoce todos los nombres del poder. Caed, oh veneno de Mestet. No te levantes, veneno de Mestetef. Petet y Tetet, no os acerquéis. Matet, detente. En la magia egipcia, conocer el nombre de algo significaba tener poder sobre ello. Cada nombre pronunciado por Isis debilitaba el veneno. Cada palabra destruía su fuerza. Poco a poco el veneno abandonó el cuerpo del niño. Finalmente el pequeño abrió los ojos. Había sobrevivido. La madre, llena de alivio y vergüenza por su comportamiento anterior, comenzó a llorar. Comprendió que la mujer a la que había rechazado no era una mendiga, era una diosa. En señal de gratitud, ofreció a Isis todas sus riquezas. Pero Isis no buscaba oro ni tesoros, solo había actuado por compasión. El significado del mito. La historia de los 7 escorpiones revela algo profundo sobre la naturaleza del poder. El poder puede ser utilizado para vengarse o para sanar. Isis, a pesar de haber sido humillada, eligió el camino de la misericordia. Demostró que incluso aquellos que actúan con miedo o ignorancia pueden encontrar redención. Y por eso, con el paso de los siglos, Isis se convirtió en una de las diosas más amadas del mundo antiguo. El crecimiento de Horus. Mientras tanto, Horus continuaba creciendo. Bajo la protección de su madre, se convirtió en un dios fuerte, inteligente y valiente. Con el tiempo llegó el momento que había sido anunciado desde su nacimiento, el momento de enfrentarse a Set. Las batallas entre Horus y Set se convirtieron en uno de los relatos más épicos de la mitología egipcia. No fue un solo enfrentamiento, fue una larga serie de desafíos y pruebas, combates de fuerza, pruebas de inteligencia, desafíos de estrategia. Todo esto ocurrió ante un tribunal divino, un consejo formado por los dioses que debía decidir quién era el verdadero gobernante de Egipto. Durante estas pruebas, Isis demostró nuevamente su extraordinaria astucia. En una ocasión, se disfrazó como una hermosa mujer mortal. Aprovechando el engaño, logró que Set revelara su propia culpa. Con sus palabras, Set terminó admitiendo que el trono pertenecía al heredero de Osiris. Pero incluso en ese momento decisivo, ocurrió algo inesperado. Isis tuvo la oportunidad de destruir a Set, y no lo hizo. Su corazón vaciló, porque, a pesar de todo, Set seguía siendo su hermano. Este acto de compasión enfureció a Horus. El joven dios sintió que su madre había traicionado su causa. Durante un tiempo, la relación entre madre e hijo se vio profundamente afectada. Pero el amor de Isis era más fuerte que cualquier conflicto. Su amor era como el río Nilo, imparable, inagotable. Con el tiempo, incluso Horus comprendió que la sabiduría de su madre había guiado cada paso de su destino. El triunfo de Horus. Finalmente, el tribunal divino tomó su decisión. Horus fue proclamado el legítimo rey de Egipto, el heredero de Osiris, el protector del orden. Los cielos y la tierra celebraron su victoria, y detrás de ese triunfo se encontraba siempre la figura de Isis. Ella había sido su escudo, su guía, su protectora, la sabiduría que iluminaba su camino. Pero incluso después de todo esto, Isis aún guardaba un último secreto, un misterio que elevaría su poder incluso por encima de muchos otros dioses. Un secreto que demostraría por qué, entre todas las deidades del antiguo Egipto, Isis era la más poderosa de todas. Pero la historia de Isis aún no había terminado. Había un último secreto, un secreto que elevaría su poder incluso por encima de muchos otros dioses. Ese secreto estaba relacionado con Ra, el dios del sol, el rey de todos los dioses, el creador del orden cósmico y el gobernante supremo del cielo. Mientras el mundo celebraba la victoria de Horus sobre Set, los pensamientos de Isis se dirigieron hacia otro asunto. Isis conocía una verdad antigua de la magia egipcia, una verdad que pocos comprendían. El verdadero poder de un dios no residía solo en su fuerza ni en su posición.
residía en su nombre secreto. En la tradición mágica del antiguo Egipto, conocer el nombre verdadero de un ser significaba conocer la esencia misma de su existencia. El nombre oculto contenía el alma, el poder y la identidad divina. Y se decía que Ra poseía un nombre secreto, un nombre tan poderoso que nunca lo había revelado a nadie. Si alguien llegaba a conocer ese nombre, podría ejercer poder incluso sobre el propio dios del sol. Isis entendía perfectamente lo que eso significaba. Si lograba descubrir el nombre secreto de Ra, su magia se volvería incomparable. Y así comenzó a idear un plan. La trampa para Ra. Isis comenzó a observar a Ra con atención. Cada día, el dios del sol recorría el mundo, iluminando la tierra y el cielo con su presencia. Pero Ra ya era un dios antiguo, y con el paso del tiempo, incluso los dioses pueden mostrar señales de debilidad. Una noche, Isis notó algo curioso. Mientras Ra caminaba por la tierra, un hilo de saliva cayó de su boca al suelo. Isis comprendió inmediatamente algo fundamental. Lo único capaz de dañar verdaderamente a Ra era una parte de Ra mismo. Entonces tomó el polvo de la tierra y lo mezcló con la saliva divina. Con ese extraño material creó una criatura mágica, una serpiente. No era una serpiente común, era una criatura formada con la propia esencia del dios del sol, y por lo tanto, capaz de herirlo. Isis colocó la serpiente en el camino por donde Ra solía caminar cada día y esperó. El veneno del dios. Cuando Ra pasó por ese lugar, la serpiente atacó. Sus colmillos se hundieron en el cuerpo del dios. El veneno comenzó a recorrer su forma divina. El dolor era insoportable. Ra gritó con una fuerza que hizo temblar el cielo. El dios del sol convocó a todos los demás dioses. Sus hijos acudieron rápidamente para ayudarlo. Intentaron curarlo. Intentaron encontrar una solución, pero ninguno comprendía el origen del veneno. El dolor seguía creciendo. La magia de los dioses no era suficiente. Entonces apareció Isis. La diosa se acercó lentamente al gran Ra y le hizo una propuesta. Ella podía curarlo, podía eliminar el veneno que consumía su cuerpo, pero había una condición. Ra debía revelar su nombre secreto, el nombre que ocultaba desde el principio del tiempo. El nombre verdadero. Ra, orgulloso y poderoso, se negó al principio. Ofreció muchos de sus otros nombres, porque los dioses poseían múltiples títulos y formas. Pero Isis no buscaba títulos, buscaba el verdadero nombre, el nombre oculto, el nombre que contenía su esencia. Mientras el veneno continuaba consumiendo su cuerpo, Ra comprendió que no tenía otra opción. Finalmente, cedió. Inclinándose hacia Isis, susurró su nombre secreto en su oído. En ese momento ocurrió algo extraordinario. El poder de Isis creció de inmediato. Su magia se volvió aún más poderosa. Con el nombre secreto de Ra en su conocimiento, Isis pronunció el hechizo que expulsó el veneno del cuerpo del dios. Ra fue curado, pero el equilibrio del poder había cambiado para siempre. El poder de Isis. Ahora Isis poseía un conocimiento que ningún otro dios tenía, el nombre secreto del rey de los dioses. Con ese poder fortaleció el destino de su hijo Horus, aseguró su derecho al trono y consolidó el orden del mundo. Desde ese momento, Isis fue reconocida como la gran hechicera, la maestra de la magia divina, una diosa cuya sabiduría superaba incluso a muchos de los dioses más antiguos. Su poder no conocía límites. Dominaba la vida, la muerte, el destino. Por eso, durante miles de años, Isis fue venerada no solo en Egipto, sino en todo el mundo antiguo, como la diosa de la magia, de la protección y del poder divino. Y así nació la leyenda de Isis, la diosa que desafió a los dioses, la diosa que venció a la muerte, la diosa cuyo nombre todavía resuena a través de los siglos. Así, la leyenda de Isis quedó para siempre entrelazada con el secreto más poderoso de todos, el nombre oculto de Ra. Su historia atravesó siglos y civilizaciones, convirtiéndose en un símbolo de inteligencia,
determinación y devoción inquebrantable hacia su familia y hacia el mundo que protegía. La victoria de Horus no fue simplemente el triunfo de un dios sobre otro, fue la restauración del equilibrio del universo. Bajo su reinado, Egipto volvió a prosperar. Las aguas del Nilo continuaron su eterno ciclo. Los campos volvieron a llenarse de vida y abundancia. Y detrás de ese orden restaurado, siempre estaba Isis, la diosa que había hecho todo posible. Isis era muchas cosas. Era el trono que sostenía el poder de los faraones. Era la madre protectora de Horus. Era la gran hechicera que dominaba los secretos del universo. Y ahora también era la guardiana del nombre secreto de Ra. El culto de Isis. Con el paso del tiempo, la influencia de Isis comenzó a expandirse mucho más allá de Egipto. Lo que empezó como el culto de una diosa local terminó convirtiéndose en una de las religiones más extendidas del mundo antiguo. Su adoración se extendió por todo el Imperio Romano. Templos dedicados a Isis aparecieron en Grecia, Roma, España, Asia Menor e incluso en las fronteras más lejanas del imperio. Pero, ¿por qué su culto fue tan poderoso? Una de las razones era que Isis era una diosa sorprendentemente humana. Era madre, era esposa, era protectora. Sus historias hablaban de amor, pérdida, sacrificio y esperanza, emociones que cualquier persona podía comprender. Sus seguidores celebraban sus mitos en templos y festivales. Uno de los más famosos era el Festival de Navigio Misidis, donde procesiones solemnes y cánticos rituales honraban a la diosa. Durante estas celebraciones, los fieles llevaban estatuas de Isis por las calles mientras entonaban himnos sagrados. Era una forma de traer su presencia divina al mundo humano. Los símbolos de Isis. Con el paso de los siglos, la imagen de Isis comenzó a incorporar numerosos símbolos poderosos. Entre ellos estaban el trono, símbolo de la autoridad real, las alas extendidas, que representaban protección divina, el Ankh, símbolo de la vida eterna, y el sistro, un instrumento sagrado asociado con la magia y los rituales. A veces se la representaba con cuernos de vaca y un disco solar, una imagen que la conectaba con otras antiguas diosas egipcias como Hathor. Para los egipcios, Isis era el ideal de la mujer perfecta. Representaba la devoción familiar, la sabiduría y la fuerza espiritual. Por eso fue vista durante siglos como un modelo de virtud y poder femenino. El poder de la palabra. Las habilidades mágicas de Isis eran legendarias. Los antiguos textos decían que su sabiduría superaba incluso a la de muchos dioses. Después de todo, había logrado algo que parecía imposible. Había engañado al propio Ra para descubrir su nombre secreto. En la magia egipcia, conocer el verdadero nombre de algo significaba dominar su esencia. Y en cierto modo, este concepto antiguo se parece a una idea que hoy muchas personas reconocen. La idea de que las palabras tienen poder, que nombrar algo es darle forma, que comprender la esencia de las cosas permite transformarlas. Isis dominaba ese conocimiento. Por eso su magia parecía casi ilimitada. El legado eterno de Isis. Toda historia tiene un final, pero la historia de Isis es diferente, porque su legado nunca desapareció. Durante miles de años su nombre fue pronunciado en templos, rituales y oraciones. Su figura viajó desde las orillas del Nilo hasta las ciudades del Imperio Romano. Incluso hoy, su mito sigue vivo en libros, películas, estudios históricos y tradiciones culturales. Isis se convirtió en algo más que una diosa. Se convirtió en un símbolo universal. Un símbolo de protección, de sabiduría, de amor que trasciende la muerte, y del eterno ciclo entre vida, muerte y renacimiento. En este viaje hemos descubierto la historia de una diosa que ayudó a moldear una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Hemos visto su amor, su magia y su inteligencia. Desde las aguas del Nilo hasta los templos del Imperio Romano,
Isis sigue siendo una de las figuras más fascinantes de toda la mitología. Pero esta historia es solo una entre muchas. El mundo antiguo está lleno de dioses, leyendas y misterios esperando ser descubiertos. Así que deja que tu curiosidad te guíe. Suscríbete al canal y acompáñame en el próximo capítulo del Susurro de los Siglos. Porque aún quedan muchos dioses por descubrir y muchas historias por contar.